La reina del cielo es el tema que hoy vamos a abordar de lleno en la palabra del Señor. Atento a todo lo que hoy vamos a dar a conocer, para que así podamos también ver que a través de la palabra del Señor Dios tiene el control. Y confiemos en el Señor, en que Él va a tomar el control absoluto de este tema. Hoy, al hablar este pasaje de esta enseñanza, la reina del cielo, vamos a ir colocando algunas bases para poder entender quién es la reina del cielo y luego entrar de lleno a la entidad primera que se reveló en el plano espiritual. Las bases de la reina del cielo es Jeremías capítulo 7, verso 18. Valera dice así, como título: la sabiduría corrompida o la reina del cielo. Los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Aquí está hablando de una entidad que le hacían sacrificio, le hacían ofrendas a estos dioses paganos, por eso sale dioses con minúsculas, para provocar la ira de Dios. Y aquí tenemos entonces la primera referencia de la reina del cielo. La reina del cielo es una diosa o una entidad pagana, tiene varios nombres, como Acera, Astarot, Diana. Es una diosa femenina que tiene muchos nombres, pero es la misma. Hay un 95% de imágenes que son femeninas. En el tiempo del apóstol Pablo también se menciona como Diana la Grande en Éfeso, que en ese tiempo mostraba a Diana, la que también hay muchas entidades, le llaman también la Virgen María, la Virgen del Carmen, muchos nombres, pero todo lo que son las vírgenes femeninas en el mundo entero representan la reina del cielo. Jeremías 44, 17. Sino que ciertamente pondremos la obra, toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros, nuestros padres. Mire que allá los padres lo hacían esto, nuestros reyes también, nuestros príncipes. En las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Verso 18. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos faltó todo, y espada y hambre somos consumidos. Mire qué interesante, como contradictorio todo lo que se está dando aquí en nuestro pasaje, porque ahí estaban diciendo que los padres adoraban a la reina del cielo, los reyes, los príncipes, las ciudades de Jerusalén, en las plazas de Judá, en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén, tenían abundancia de pan, tenían abundancia de todo, pero dejaron de adorar a la reina del cielo y les vino mal. Eso es lo que hace el enemigo. El enemigo hace creer, hace tergiversar para que ellos crean que si ellos adoran a una entidad van a ser bendecidos. ¿Quién es entonces o qué es la iniquidad? La iniquidad es todo lo que es torcido. Todo lo que se opone al reino de Dios se llama iniquidad, que lo vamos a estar analizando bien a través de la palabra. La palabra iniquidad es todo lo torcido. Iniquidad es violar una ley. Lo que es iniquidad significa torcer algo y eso pueda contaminar un mundo espiritual. Levíticos 26, verso 40 dice: y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres y su prevaricación que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Aquí podemos ver claramente entonces sobre la iniquidad. Ella violó una ley. Y miren qué interesante que en la ley terrenal aparece una diosa o una mujer como la que vemos aquí en pantalla, que esto está en gran parte en todo el mundo, que se conoce como una mujer que tiene balanzas en sus manos. Y esa balanza en sus manos significa que toma un control
hay una balanza de justicia, porque es la diosa justicia. Pero la diosa justicia que mucho en el mundo entero está, tipifica la reina del cielo. Y aquí sale vendada y sale con una espada. Vamos a seguir analizando esta interesante la justicia es una entidad femenina. Eso significa que al plano espiritual nosotros tenemos que saber que todo lo que sucede en el mundo físico y en el mundo espiritual son lo mismo. Esta es una entidad en el plano espiritual. Es una entidad que se mueve. Luzbel falló una vez y no se le perdonó. Los ángeles caídos fallaron una vez y tampoco se les perdonó. La sabiduría falló una vez y no se les perdonó. Qué importante entonces entender todo esto, porque nos ayuda mucho a poder nosotros profundizar la palabra del Señor y poder saber que cuán importante es nosotros mantenernos siempre en el Señor, y a la vez también confiar en el Señor y en el poder de su fuerza, que Él tiene el control absolutamente en todo lo que nosotros podamos hacer. Avancemos. El problema de Luzbel y de los ángeles caídos o de la sabiduría no es solamente la desobediencia, sino que cuando se produce todo esto viene porque hay una independencia. Eso significa en que cuando hay una independencia se produce un problema en el mundo espiritual. El problema no fue que ellos desobedecieron. La sabiduría desobedeció. Desobedeció Luzbel, los ángeles caídos. Pero el punto no es tanto que ellos hayan desobedecido, porque todo comienza con algo primero. Lo algo primero es la independencia. ¿Qué significa esto? Que cuando la iniquidad se revela, Luzbel se revela, los ángeles caídos se revelan, es porque antes de eso se independizan. ¿Qué significa esto? Empiezan a independizarse de Dios. Ya no empiezan a depender de Dios. Ya ellos se creen superiores a Dios. Por lo tanto, se empiezan a alejar de Dios, y ahí donde infringen una ley, una norma espiritual. Siempre ha sido adorada y se cree que ella es un Dios. Ella la que dice eso. El hecho de revelarse está diciendo en que todo lo que se da en el plano espiritual, ella es la sabiduría. Antes era la sabiduría de Dios, que era una entidad en el mundo espiritual. Creaba juntamente con Dios. Era una entidad positiva hasta que se reveló o se independizó. Proverbio, aquí comenzamos con la base bíblica, porque aquí vamos a poder entender claramente todo el concepto de la palabra del Señor. ¿Por qué suceden esta independencia? Proverbio 8, versos 22-30. Analicemos un poco lo que era la sabiduría. Aquí en la sabiduría, en Proverbios 8, 22, dice que estaba bien. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de su obra. Mire qué interesante, ya el Señor la poseía, o sea, estaba con él. Verso 23, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. O sea, la sabiduría era un ser de grado de principado. Era un arjé, primeros en rango, primeros en orden y primeras creaciones, porque eso significa principado. Entonces, antes que se creara la tierra, ya ella tenía una posición muy elevada en el reino de Dios. Hoy se conoce como diferentes formas, pero todas las que estamos viendo acá representan una entidad en el mundo espiritual. No es la Virgen, esta no es ni Jesús, esta es la reina del cielo, que está como camuflada para dar a entender a la gente, decir,
en que esta es la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen, pero no lo son. Todas las vírgenes en todo el mundo, todas con todos sus nombres representan a la reina del cielo. A la reina del cielo. Miren qué interesante todo eso. Porque muchas veces cuando no hay un conocimiento, se cree que estas son vírgenes y que representan a Cristo, pero no lo son. Todo el mundo espiritual es astuto. Mira, interesante que el Papa Pío XII le dio a María el título de la Reina del Cielo en 1954. Lo hizo mediante la voz litúrgica Ad Caeli Reginam, que significa María, la Reina del Cielo. En 1954 ya el Papa Pío le dio este título a María. Nosotros sabemos que María solamente fue un instrumento, pero el catolicismo le tiene a María como una intercesora. Pero nosotros sabemos que solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero el Papa Pío le puso a María en 1954, le llamó y la tipificó como la Reina del Cielo. Algunas regiones de influencia de la Reina del Cielo, aquí tenemos varias en diferentes países, diferentes continentes, y ahí podemos apreciar claramente como en algunas se le llama Nuestra Señora de los Ángeles, la Virgen Guadalupe. Los aztecas tenían a la Xochitl, la Virgen de Chiquinquirá, la Virgen Bachúe, la Virgen de Claridad del Cobre, Utaca, la Virgen Coromoto, la Virgen María, Diana de Éfeso, Ebna, Isis, Semiramis, Artemisa, Chigmo en China, en Japón Amerasau, e India Indrani, diferentes nombres. Pero todos estos nombres llevan a una sola mujer o a una sola entidad, la Reina del Cielo. Mire lo que continúa diciendo. Estamos en Proverbios capítulo 8, verso 24. Ya veíamos que del principio decía el Señor, el verso 22, me poseía, con Él estaba. Y aquí dice, antes de los abismos, yo fui engendrada. Aquí mantengan la palabra engendrada, porque la entidad es una entidad femenina. Antes de los abismos fui engendrada. Verso 25. Yo había sido ya engendrada. Mira, ya había sido yo engendrada en la Reina del Cielo. El verso 27. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Mire qué interesante. Aquí estaba bien. La sabiduría estaba bien. Era la arquitecta, que lo vamos a ver más adelante en un texto, pero estaba bien con el Señor. Y ahí sigue hablando, cuando Dios estaba creando el círculo de la faz de la tierra, ahí estaba ella. Cuando Dios estaba firmando los cielos, la tierra, ahí estaba ella. Cuando Dios estaba firmando las fuentes, los abismos, ahí estaba ella. Cuando ponía el mar un estatuto, ahí estaba ella. Verso 30, con Él estaba yo, ordenándolo todo. Con Él, cuando dice con Él, está diciendo con Dios. Era mi delicia día en día. La sabiduría aquí estaba bien. Todo funcionaba bien y en el orden. Todo era perfecto. La sabiduría, recuerde que es un primer rango, primera creación, es un arjé. Primero un rango, porque sabiduría viene de la palabra, recuerde que decía, me poseía desde el principio. Principio tiene que ver con un principado. ¿Cree que es un principado? Es un arjé, un arché, un arc y un arch, que significa primero en rango, primero en tiempo, primero en orden, primero en todo y primera creación. La sabiduría fue una de las primeras creaciones, luego comienza con Luzbel y otras jerarquías que lo vamos a ver también más adelante. La caída de la sabiduría, aquí comienza la caída. Al comienzo estaba bien, creaba juntamente con Dios porque era la arquitecta. Estaba bien, era la delicia estar con Él, decía. Era yo el principado, antes que creara todo, yo estaba ahí, yo estaba creando juntamente con Dios. Pero se produjo la caída. Proverbios capítulo 9, la sabiduría de la mujer insensata. La sabiduría edificó su propia casa, que es engendrar.
labró sus 7 columnas, mató a sus víctimas, mezcló el vino y puso su mesa. Verso 5, y dice: venid y comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Aquí la sabiduría, vemos que algo pasa. Ya no es la misma de que el capítulo 8. En el capítulo 8 estaba con Dios, era una delicia. Ella decía, era una delicia estar con el Señor creando, todo funcionaba bien. Pero en el capítulo 9 viene como que algo sucede, ahí se independiza. Y aquí en el capítulo 9, la misma sabiduría del capítulo 8, aquí está diciendo, capítulo 9, tendré mi propio pan, mi propia mesa, mi propio vino y mis propios hijos. Ya no es el pan de Dios, no es la mesa de Dios, no es los hijos de Dios, no es el vino de Dios, sino que dice mi propio pan, mis propios hijos, mi propia mesa. Se independizó, mi propio vino. Miren qué interesante. Entonces de aquí viene la caída, la corrupción, el cual se corrompe y se produce la caída de Luzbel, porque ella fue la que se introdujo con la caída de Luzbel. Isaías capítulo 14, verso 3 en adelante. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo y a lo alto, y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí viene la caída de Luzbel. Pero ¿quién intervino en la caída de Luzbel? La sabiduría. La sabiduría. Ella fue la que empezó a corromper. ¿Por qué? Porque Luzbel tenía posición. Era el querubín más hermoso. Era un querubín que era el único que tenía piedras en su pectoral, en su efod. Era el único que tenía. Ningún otro ángel tenía piedras preciosas. Era el único que lo tenía. Tenía grado, tenía autoridad, tenía dominio, tenía muchas cosas. Y entonces ahí donde la sabiduría empieza a intervenir, le dice: tú tienes todo. Tienes todo, habla la sabiduría. Pero no tienes trono. Ahí donde dice la escritura: me sentaré y colocaré mi trono delante del Dios Altísimo. Porque los tronos representan, que lo hemos estudiado en nuestras clases más, los tronos representan el grado más alto en guerra espiritual. Ahí comienza la arrogancia, comienza la altivez, comienza lo que dice Proverbios 16, 18, la arrogancia, el principio de la caída, la altivez de espíritu. La soberbia procede de la ruina, y la altivez de espíritu, la caída, la versión NRV, y la versión VLA. Antes de la ruina hubo orgullo, y la arrogancia procede a la caída. Sabiduría, la sabiduría es la palabra cosmos, que también significa Sofía, que es la sabiduría, que es una mujer, la sabia, la entidad femenina. Por eso que cuando hablamos de sabiduría, estamos refiriéndonos a una entidad femenina que se corrompe y comienza un problema en el mundo espiritual. Y ella decía: tendré mi propia casa, en mi propia casa tendré mi propia habitación, mi propia columna, tendré mi propia casa, mi propio vino, mi propia mesa, mis propios hijos, mi propio vino. Y casa, ahí estamos hablando del hebreo bayit, que ahí anoté algunas partes para poder entender más el tema, a qué se refiere eso, porque es un edificio, un espacio, es una habitación y es una corte. Eso también es importante, es una corte, es un linaje, es una morada y también es un templo. Lo que quiere decir, por eso que siempre las vírgenes están donde, en los templos. Esta entidad se revela y comienza a hacer estragos en el mundo espiritual. Y Dios no le gustan las mezclas. Ella mezcló, dice la escritura, mezcló su propio pan, su propia mesa, su propio pan, sus propios hijos. Lo mezcló, el pan, la mesa, el vino, los hijos, lo mezcló. La sabiduría entonces se transforma cuando la sabiduría se corrompe, pasa a ser la sabiduría de la iniquidad. Y cuando pasa a ser la sabiduría de la iniquidad, es donde pasa a ser la reina del cielo. Ahí después donde el Señor dice: el principio de mi sabiduría, ahora, el principio de mi sabiduría es el temor al Señor. Porque hubo antes una que se rebeló,
La primera entidad que se reveló en el cielo no fue Luzbel, fue la sabiduría. Luego Luzbel corrompe a los ángeles. Proverbios 8:27, cuando estableció los cielos, allí estaba yo. ¿Se fija que ahí estaba la sabiduría? Cuando trazó el círculo de la faz del abismo, ahí estaba yo. Pero ella empieza, la que hace la sabiduría corrompe sabiduría. Por eso se llama sabiduría. Esta es una de las más peligrosas, la que menos se habla, porque esta corrompe sabiduría. Tenemos la historia también en Esther capítulo 1 verso 9, cuando el rey mandó a llamar a Vasti y ella no quiso ir. No, dijo, yo me voy a quedar, yo soy la reina, y empieza allá a rebelarse en contra del rey, porque esto es lo que hace. La sabiduría corrompe sabidurías y llevan a perversiones. Por eso es que es importante tener cuidado con estas entidades en el plano espiritual. Proverbio 8:30, versión BIM. Yo estaba entonces junto a él como arquitecto, según lo que hablaba anteriormente, se fija, que era mi delicia, dice, de día a día, recogiéndome en todo tiempo en su presente. Aquí entonces hablamos en Proverbio 8:30, versión BM, que dice que era el arquitecto. Arquitecto se le dice un hombre y una mujer. Pero entonces estaba aquí ella como un arquitecto, edificando, construyendo. La caída de Luzbel entonces se produce en Ezequiel 28:15. Eras perfecto en todos tus caminos hasta el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Valera dice maldad, pero en el original no dice maldad, sino iniquidad. Dice, perfecto eran todos tus caminos el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad fue hallada en ti. Se fija como que ella entró, pervirtió la sabiduría que tenía Luzbel, y con la sabiduría de la iniquidad lo corrompe. Entonces en estos pasajes la versión Ausejo dice, eras perfecto en tu proceder desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti la iniquidad. Nacar Columbia dice, fuiste creado en todos sus caminos, que fuiste creado hasta el día en que fue hallada en ti la iniquidad. Y cuando hablamos de la, no dice el iniquidad, porque la es una entidad femenina que se refiere a la reina del cielo. Ausejo, eras perfecto en todo tu proceder el día que fuiste creado hasta que se halló en ti la iniquidad. Entonces lo que dice Proverbio 28, que los versos 15 dice, se halló maldad en él. Verso 16, y se llenó de iniquidad. Entonces ahí comienzan ya a hablar los textos que no solamente era que algo había entrado, sino una entidad. Lo que sucede también con la reina de Saba. Cuando llega la reina de Saba a visitar a Salomón en Primera de Reyes capítulo 10, dice la versión Valera de 1995 que lo pervierte. Por eso que la reina de Saba no tipifica una mujer de bendición. A veces algunos predican de la reina de Saba porque trae riquezas, trae honores, y se fijan solamente en eso, pero no se dan cuenta que la reina de Saba venía corrompida por la reina del cielo. Entonces cuidado con esos mensajes, porque se da mucho en decir la reina de Saba está viniendo y está trayendo provisión y está trayendo riqueza y honores, porque eso es lo que hizo para llegar a Salomón. Pero la reina de Saba venía contaminada, venía con el espíritu de la iniquidad. Por eso vemos que la visita en el capítulo 10 a Salomón y se empieza a corromper. Vemos que fue tanta la corrupción de Salomón en Segunda de Crónicas capítulo 9 verso 13, en la riqueza y en la fama que tenía Salomón, que cuando llegan a pesar todo el oro que tenía era 666. Mire qué interesante todo eso. Una corrupción. La reina de Saba visita a Salomón, Primera de Reyes, en capítulo 10. Pero interesantemente que después de la visita de la reina de Saba, ya en el capítulo 11, Salomón se convierte en mujeriego. Que antes no tenía ese problema, pero comienza a apartarse de Dios. Capítulo 11, verso 1, Primera de Reyes. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, que amó a muchas mujeres extranjeras. Mire lo que sucede después de la visita de la reina de Saba. Por eso que ella venía corrompida, la sabiduría con la de la iniquidad.
Y Faraón amó a muchas mujeres, mujeres extranjeras. Amó a las moabitas, a las amonitas, a las edomitas, a las sidonitas y a las hetitas. Todas estas mujeres eran pervertidas, tenían dioses paganos, adoraban a los cerdos. Los amonitas adoraban a los cerdos, tenían sus dioses paganos, tenían dioses pervertidos. Los baales, los dioses que estaban ahí corrompiendo, adoraban a cerdos, hacían sacrificios de cerdo. Y Salomón permitió todo eso. Verso 3. Y Salomón llegó a tener 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. El punto no era tanto de lo que estaba sucediendo, sino que empezó a tener la mirada en cosas humanas. Empezó a tener Salomón la mirada en las mujeres fuera del campamento, en las moabitas, amonitas, edomitas, sidomitas y hetitas. Y estas mujeres pervirtieron su corazón, y al final, mire, ahí llegó a tener a más de 1000 mujeres. Aleluya. Imagínense usted viviría con 1000 suegras. Aleluya. Que Dios nos guarde, que Dios tenga misericordia. Desviaron el corazón por perversión. La reina de Saba entonces era de Etiopía. En Etiopía, donde se veía la reina de Saba, recuerde que en los etíopes hay también judíos, y son judíos de color, o sea, son negritos, son negros, y a ellos se les llaman los falachás. Aquí creo que coloquen atención para seguir profundizando todo esto, porque aquí hay una gran enseñanza también, porque cómo nosotros podemos entender en que hayan judíos de color. ¿Dónde se produce esa mezcla? Porque hay judíos que sí son judíos de color, pero ¿de dónde sale esa mezcla? Ahí entramos porque se le llaman los falachás. Para poder entender esto tenemos que irnos a la raíz entonces. ¿Qué sucede en los libros? Principalmente lo menciona Flavio Josefo, el historiador judío. Él escribe en su libro que la reina de Saba mantuvo una relación con el rey Salomón, y de ahí nace un hijo, y de ahí es la raíz de los falachás, que significa un emigrado. El Ge'ez, en la lengua litúrgica de la iglesia etíope, el término se designa a los judíos de Etíope como los falachás. Por eso es que tenemos los etíopes que son judíos. ¿Y de dónde se produjo toda esa mezcla? Ahí están los textos. Usted puede leer los textos de Flavio Josefo, historiador judío, donde menciona que Salomón mantiene una relación física con la reina de Saba. Ese hijo se la lleva la reina de Saba hacia su nación, y comienzan a aparecer los judíos de raza de color, que se le llaman los falachás. Una de las cosas que hará la iniquidad es impedir la parucía del Señor, o la venida de Cristo en secreto. Pablo advierte también sobre esta entidad. Dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Ahí está hablando de la iniquidad. El misterio de la iniquidad ya se está moviendo, ya está en acción. El misterio de la iniquidad dice que ya se está moviendo, hay misterios, y Dios tiene misterio. Pero interesantemente que la iniquidad también tiene su misterio. Timoteo 3, verso 16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Qué importante nosotros entender en que en el mundo espiritual nosotros tenemos que saber los espíritus que se puedan mover, o los espíritus que puedan interferir en la voluntad perfecta del Señor. Porque cuando nosotros no entendemos, el enemigo siempre va a usar algún área, alguna contaminación. Porque el enemigo lo que quiere hacer es pervertir todo el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos la importancia que tenemos que darle al Señor, tenemos que tener cuidado, porque el enemigo siempre va a tratar de dañar el reino de Dios, siempre va a tratar de pervertir. Entonces hay que tener cuidado en cuanto a todo lo que hace el enemigo, porque tenemos nosotros que reconocer que
el enemigo tiene un poder limitado y de ahí se va a tratar de mover. Entonces, para seguir avanzando, es importante entender lo siguiente. Juan 1:14 nos dice lo siguiente: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No obstante, nos dice 2 de Timoteo 2:19, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo el sello del Señor, que conoce los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. El que menciona el nombre del Señor tiene que apartarse de la iniquidad. ¿Qué es entonces la iniquidad? Ya lo vimos, que es en un plano de la preexistencial, donde se corrompe a luz ve el perfecto eran todos tus caminos, hasta que se halló en ti la iniquidad. Proverbio, ya lo vimos, 8:22, dice que el Señor la formó desde el comienzo, antes de crear todo. Era su delicia, antes de que existiera la tierra. Proverbio 8:30, era la arquitecta. Y después dice la escritura también, seguimos leyendo, porque están también los arquitectones. ¿Quiénes son los arquitectones? Porque no solamente está la arquitecta, de la arquitecta salen los arquitectones. Aquí hay mucho tema que hablar también. Versión Torres Amadas de Salmo 118, verso 22. La piedra que desecharon los arquitectos. O sea, significa que no solamente había una arquitecta, la sabiduría, sino también se desviaron los arquitectos de la misma que han sido puestas para la piedra angular del edificio. Dios crea la arquitecta y los arquitectos dan inicio también a una creación, pero también se rebelaron. Son los que desecharon los arquitectos. ¿Qué desecharon? La piedra angular. ¿Qué es la piedra angular? Cristo. Wow. La iniquidad contamina a los seres celestiales, a los ángeles que le siguieron juntamente con Satanás, Apocalipsis 12. Los ángeles abandonaron su lugar, su origen de los cielos, Génesis 6:4, Génesis 9 y Judas 1, verso 23, aunque Judas tiene un solo capítulo. Entonces la reina del cielo empieza a corromper las entidades en el plano espiritual, en el plano celestial, y comienza a hacer entonces los propios arquitectos. Ahí están las bases bíblicas de Mateo, Marcos, Hechos y Primera de Pedro. Y Pedro también dice la piedra que desecharon los arquitectones o los arquitectos, porque hubo una arquitecta que no solamente se reveló ella, sino trajo consigo los arquitectos, que en el hebreo es la palabra baná de Proverbio 8:22, arquitecto. El enemigo es astuto y sagaz. La iniquidad es un mal que ató y atacó también a las primeras creaciones de espíritu. La primera persona en la Biblia que registra la iniquidad también la tenemos en la escritura, que fue Caín. Génesis 4:13, la versión LBA, dice: Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Mire lo que está diciendo Caín. Esto es, recuerde que Caín mató a su hermano Abel y él tenía que andar errante por la tierra y con una marca en su frente de un juicio que Dios le iba a hacer. Y aquí dice Caín, mi castigo, mantenga la palabra, castigo es demasiado grande para no soportarlo. La palabra castigo del hebreo es la palabra del hebreo Eivon. Yo no sé si esa palabra la conocen ustedes. No es casualidad. Esto no es casualidad. Por eso que en el plano físico siempre el enemigo va a usar algo como una estrategia. ¿Qué significa Eivon? Eivon, lo que está en Segunda de Reyes 7:9, Salmo 51:5, perversidad. Eivon significa perversidad, significa mal, castigar, castigo, iniquidad. Mire qué interesante. Significa iniquidad, significa falta. Ahí está la palabra. Iniquidad significa un mal, una maldad, algo malo, un delito, un pecado. Esa es la palabra Eivon. Se pronuncia Eivon, se escribe Avon, pero muchos la conocen como Eivon. Mire qué interesante. Quizás a algunos le causa Eivon.
me suena esa palabra. Bueno, aquí está. Avon, la revista para verse mejor. Lo bueno dura más. El comercio. Aquí aparecen un montón y yo creo que más de algunos han tenido esta revista o ha comprado algún producto de esto. Pero mire qué interesante que esa misma palabra Avon significa iniquidad. Es una marca, claro, de cosméticos. Ven, hijita. Y aquí vemos estos cosméticos. No digo que no usen, no me malinterprete, pero estoy hablando de la palabra Avon. Cómo el mundo espiritual ya viene con algo para tergiversarnos, para dañarnos. Perdón si a alguno le maté el negocio. Aleluya. Pero estamos enseñando, yo estoy enseñando nada más. Mire qué interesante, Génesis 4:13. Entonces Caín, ahí está en inglés, dice: mi iniquidad es tan grande para ser perdonada. Claro, porque él mató a su hermano Abel. Génesis 4:23, Lamé y sus mujeres Ada también comenzaron a pervertir todo esto. Y Caín, el castigo de su descendiente y el castigo del código de la iniquidad. Todo esto menciona cuando se revela a alguien y hace lo contrario a Dios. Voy a ir avanzando más. El Salmo 32, verso 1, Salmo de David de Masquit, dice: mi pecado, cuyo pecado es cubierto. Y dice: cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Iniquidad, recuerde que hay transgresión, hay pecado y hay iniquidad. Mantenga estas tres palabras. No es lo mismo, porque la Escritura dice que hay transgresiones, que hay pecados y hay iniquidad. Analicemos esta palabra. Transgresión tiene que ver con una falta no intencional. Eso es una transgresión. Usted hizo algo, no sabía que era malo, algo que sucedió, algo que pasó, no era intencional. Algo que no nació de usted hacer, decir algo, salió. Eso se llama una transgresión. Pero aún así el Señor dice: yo perdono tus transgresiones. O sea, las palabras que tú dijiste inconsciente, que no las analizaste, que no las pesaste, el Señor perdona esas transgresiones. Pecado ya es la falta intencional. O sea, se pecó intencionalmente. Y la iniquidad es la fuerza interior que fabrica el mal. Mire qué interesante. ¿Quién fabrica todo un proceder de iniquidades, de pecados, de transgresiones? La iniquidad. Ella es la que fabrica toda la especie de mal. Por eso se llama la sabiduría. Ella es la que corrompe sabiduría. La persona que tiene iniquidad, tarde o temprano se va a rebelar. La idea de la iniquidad es rebelarse y no le importa nada, ni posición, ni cargo, ni jerarquía de las personas. El plano humano no le importa nada. Ella quiere destruir a un padre, una madre, a los hijos. Judas 1:6 dice: los ángeles que no guardaron su dignidad. Recuerde que los ángeles también fueron influenciados. Todo comienza con un principio. Los ángeles, que dicen estas versiones en Judas 1:6, que los ángeles abandonaron su morada legítima. Los ángeles no fueron creados para vivir aquí en la tierra. Ellos vienen a cumplir función y regresan arriba a los lugares celestiales. Castellán dice: los ángeles no supieron conservar su alto rango. Versión de Oso: los ángeles no guardaron su origen. ¿Cuáles son? Los cielos. Juneman: los ángeles que no guardaron su principado. ¿Cuál es su principado? Los cielos. Versión NBLH: los ángeles no guardaron su señorío original. Los cielos. Dios habla hoy: los ángeles no conservaron su debido puesto. ¿Dónde? Los cielos. BLS: los ángeles rechazaron y abandonaron el lugar de honor. ¿Cuál es el lugar de honor? Los cielos. MN: la prisión en el fondo de las tinieblas para el día del juicio a los ángeles que no guardaron su condición privilegiada. Los cielos. Qué interesante todo lo que nos ayuda a entender esto de las posiciones. Dice la Escritura en la versión NBI de 1999: y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad. Recuerden que los ángeles caídos, aquí estamos, lo que sucede en Judas 1:6, que no guardaron su señorío, es lo que vinieron a hacer en Génesis capítulo 6, verso 4.
Cuando los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, se mezclaron, nacieron los semidioses, los vigorines, nacieron todos los que mezcla, semidioses, nacieron gigantes. Génesis 6:4 menciona eso, porque ellos salieron de su estado de autoridad, dejaron el señorío. Los ángeles no están creados, no fueron creados para habitar en la tierra, sino para venir a cumplir función y regresar. Ahí lo que hablamos hace poco, Mahanaín. Por eso que un campamento, vienen aquí, cumplen funciones y regresan otro, y esa es la cadena, es un cambio de guardia. La iniquidad se manifiesta entonces en el plano en Luzbel. Luego se manifiesta también en el plano de Caín. Segunda de Tesalonicenses nos habla del misterio de la iniquidad. Y dice también el 8 que está revelado es inicuo. Verso 9, el inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Ahí cuando dice todo engaño de iniquidad, lo que está diciendo con todo engaño de la entidad que se reveló. Y sigue hablando Mateo 7:21. Habla ahí claramente en que en los últimos tiempos, dice el verso 23, y entonces le declararé: jamás os conocí, apartado de mí los que practicáis la iniquidad. Del griego iniquidad, la palabra anomía, que quiere decir ley, que es una instrucción. Recuerde que la palabra es una ley, pero cuando se pervierte es una ley que de ahí se pervierte. Toda la Torá es una ley, pero la iniquidad desvía la ley. La iniquidad desvía la Torá del derecho legal en Cristo el Señor. No puede haber un arquitecto sin sabiduría. Sin un arquitecto tiene que tener sabiduría. Ahí aplica el texto Proverbios 8:23. Desde la eternidad fue establecido desde el principio. Tenía poder arcai, poder arjé, poder arché. Ese es el poder de la sabiduría. Es un poder que tuvo con la rebelión, porque estaba bien con el Señor, pero cuando se desvió, comenzó a ser ya no la sabiduría de Dios, sino pasó a ser una entidad, la reina del cielo. Y también recuerde que tiniebla no habla de ignorancia. ¿Y qué es ignorancia? Es cubrir, es entenebrecer, es negrura, tibio, oscuro, tiniebla. Y lo que hace la reina del cielo es colocar ignorancia con sabiduría, porque el punto importante de la sabiduría es corromper sabidurías. El tener instrucciones. Recuerde que iniquidad es la palabra anomía, la que conduce a algo, hace una instrucción sin ley. Si no hay ley, hay ignorancia. Ahí aplica Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de ignorancia, por falta de conocimiento, porque es ignorante. Mi pueblo perece porque anda en ignorancia. El pueblo perece por falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque no tiene la sabiduría del Señor, tiene la sabiduría de la iniquia, que se reveló. Deuteronomio 5:9 habla: no los adoraréis ni les serviréis, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad. La iniquidad. Mateo 7, verso 23, entonces declararé: jamás os conocí, apartado de mí los que practican la iniquidad. Verso 23 dice: hacedores de iniquidad, los que practicáis. Es un hacedor. Todo esto hace esta entidad. Ezequiel 34:7 castiga la iniquidad. Lamentaciones 5:7, y nosotros cargamos sus iniquidades. Salmo 106, versos 6, nosotros hemos pecado contra nuestros padres, hemos hecho iniquidad. La epigenética más allá, Génesis, comienza con rebeliones, espíritus que se rebelan. Una genética de espíritus, una genética de genealogía de un pasado, y la reina de Saba comienza a pervertir. Ahora, ya terminando esto, coloque atención: la iniquidad con la caída pasa a ser la reina del cielo. Satanás es una creación de principado. Escuche esto: Satanás solamente es una creación. Lo vamos a analizar bien. La reina del cielo no solamente es una creación. Manténgase en lo último ya. Satanás no es un rey. Pero ¿qué es la sabiduría corrompida? Es la reina del cielo. Satanás no es un rey,
Pero la sabiduría que se corrompió es la reina del cielo. Lo que quiere decir que la entidad en el mundo espiritual más peligrosa no es Satanás, sino es la que menos se conoce, y es la reina del cielo. Esta es peligrosa porque esta corrompe sabiduría. ¿Cuántas veces usted ha visto hombres que Dios lo usa, que son llamados? Dios lo usa de una manera impresionante. De repente lo vemos hablando herejía. ¿Qué pasó ahí? La sabiduría de ellos se corrompió. Se corrompió el gran Salomón. Se corrompió el mismo Salomón cuando vino la reina de Saba en el capítulo 10 y capítulo 11. Se coloca mujeriego. Se corrompió a la misma sabiduría de Dios porque él dio lugar. No es que lo que de Dios se corrompa, no, es que él dio lugar a que se corrompa. Salomón fue el problema, no fue Dios. Pero mire qué interesante, que se corrompió el gran Salomón, por eso es que es la más peligrosa y es la que menos se conoce. Y tenemos, para ir terminando ya esto, por eso es que gran parte de toda la entidad, de la primera que se reveló en el cielo, fue una entidad femenina. Y gran parte de las entidades en el mundo espiritual son femeninas. La sexualidad es femenina. No dice el sexualidad, no dice el pornografía, dice la pornografía, la rebeldía, la iniquidad, la maldad, la muerte, la musa, la murmuración, la soberbia, la mentira, la división, la envidia, la crisis. ¿Qué es esto? Son parte de las esencias salidas de la reina del cielo como primera entidad que se reveló en el cielo. Por eso es que gran parte de estos pecados son femeninos. Y también están los pecados capitales, son femeninos. Los 7 pecados capitales son entidades femeninas: la lujuria, la ira, la soberbia, la avaricia, la pereza, la pobreza, la gula. ¿Por qué gran parte de los espíritus que ya mencionamos son femeninos? Porque trascienden, son como los que dieron a luz a todo lo que hizo la reina del cielo, que pasó a ser a una entidad que se rebeló, se corrompió, violó una ley y pasó a tener sus hijitos. Recuerde que Proverbios 9 dice: tendré mis propios hijos. Interesante eso. Tendré mis propios hijos, mi propia mesa, mi propio pan, mi propio vino. ¿Quiénes son los que ella engendró? Estos espíritus. ¡Wow! Esto es poderoso. No sé si usted lo está entendiendo. Por eso es que gran parte de los pecados que hemos visto ahora son los hijos de la entidad primera que se reveló. De ahí sale toda perversión. No sé si están listos. Las caídas. La primera entonces fue la reina del cielo, Proverbios 9. La segunda, Luzbel, Ezequiel 28:15. La tercera, los ángeles caídos, Génesis 6:4. Y la cuarta, el hombre y la mujer, Génesis capítulo 3, verso 1. Estas son las caídas. Han habido 4 caídas, 4 rebeliones. Y la primera comienza en el cielo con la reina del cielo. Ahora, aquí coloca atención y con esto termino, porque aquí esto es importante. Y quizás le vuele un poquitito al cerebro. Pero estamos para enseñar. Si no entiende esto último que le voy a enseñar, me escribe, me manda mensaje, me manda WhatsApp, porque ya lo vimos. Escuche bien esto. Dios es el creador, crea todo. El Salmo 91, verso 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Texto que sabemos de memoria. En el original, ese mismo texto dice así, versión Jerusalén: el que mora en el secreto del Elión pasa la noche a la sombra del Shaddai. O más claro, el mismo texto: del que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el original dice: el que habita al abrigo del Elión morará bajo la sombra del Shaddai. ¿Quién es el Elión? Es el Dios Altísimo. Recuerde que lo vimos en unas clases también sobre la primigenia, que está también dentro de esta misma enseñanza, pero no la voy a alcanzar a dar toda porque es muy completa. Pero está también dentro de esta misma enseñanza en el libro. Cuando le envíe este libro, ahí va a tener toda la referencia a esto, porque hablamos del Elión. Recuerde que Dios no es un nombre. Dios es una esencia. Dios es alguien. Dios es algo impresionante con mayúscula. Es el Dios Altísimo, el que habita el abrigo del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Altísimo es la palabra el Elión. En el original es el Elión.
Eso significa que Dios no es un nombre. ¿Cuál es el nombre? El Elión. Y del Elión, para que podamos conocerlo ahí en el plano existencial, lo menciona Romano, lo menciona Colosenses, para poder llegar a Él no podemos llegar a Él en el plano existencial. Entonces Dios quería que le conociéramos, pero no podíamos llegar directamente a Él porque es mucha gloria. Si aún los que están más cerca de Él, que son los serafines, tienen que cubrir su gloria a causa de la gloria y el poder del Elión. Es tanta gloria, por eso que nosotros menos vamos a poder conocerlo. ¿Qué hace Él? Va en un plano existencial, baja a otro plano y ahí comienza a crear. Ahí comienza a crear. ¿Para qué? Para que nosotros le podamos conocer. Y ahí comienza el Elión a crear, y el Elión se hace tres. Entonces estos son esencias. Recuerde que hay creaciones por la palabra del Dabar y hay esencias que salieron de Dios. No es lo mismo. Escuche esto está muy poderoso, pero lo pueda entender. Y esto es lo último, pero aquí hay muchos temas, y aquí sé que le voy a volar un poquitito al cerebro, pero le va a ayudar mucho a entender más profundidad. Recuerde que el Elión es el nombre. Hay creaciones de Dios, que las creaciones salieron por el Dabar. Dabar es la palabra. Dios creó sol, lunas, estrellas. Dios creó también razas angelicales por la palabra, por el Dabar. Pero vieron esencias que salieron de Dios. No es lo mismo que fueron por la palabra, y no es lo mismo que fueron creados por Dios, pero salieron como esencia. Entonces el Elión tiene tres esencias, y aquí donde salen las tres esencias que se conocen: Padre, Hijo y sabiduría. Y usted dirá, pero ¿por qué está la sabiduría? Recuerde que lo leímos al comienzo. Ella fue la primera, era un arché, tenía el principado desde el principio. Ella era una esencia. No fue creado por la palabra. El Padre no fue creado por la palabra, sea el Padre, sea el Hijo, sea la sabiduría. No, ellos salieron de Dios, salieron del Elión. Esto es muy profundo, espero lo puedan entender. Pero lo que son las razas de creaciones, estos fueron creados por la palabra. Serafines, querubes, que ahí entra Luzbel, arcángeles, que entra Miguel, ángeles, que entra Gabriel. Todos estos son creaciones que Dios dijo: sean los serafines, sean los querubes, sean los arcángeles, sean los ángeles, por la palabra. Pero el Padre, el Hijo y la sabiduría no solamente fueron creados a través de una palabra, sino que salieron. Son esencias. Por eso es que ahí entra la sabiduría. ¿Qué pasa entonces? Se revela la sabiduría. Cuando se revela la sabiduría, lo que vimos en Proverbios capítulo 9, la sabiduría dice: tendré mis propios hijos, mi propia habitación, mi propio pan, mi propia mesa, mi propio vino, mis propios hijos. Se reveló. Cuando se reveló, pasó a ser una entidad que se le llama la iniquidad. Pero siempre el Señor trabaja con tres. Entonces alguien tiene que venir a tomar el lugar de la sabiduría, y ahí entra el Espíritu Santo. Wow. No sé si está listo para esto. Es mucho, ¿no? Aleluya. Pero después, si usted tiene una duda, lo hablamos, conversamos. Aquí están las bases bíblicas. Y termino con esto. Aquí tenemos parte. Todo esto se lo voy a dar después en el libro, porque está la iniquidad. Mire cómo todo comienza. No comienza con Luzbel. Ahí aparece Luzbel como una segunda entidad. Y ahí comienza la iniquidad. Luego Lucifer, a las potestades, los tronos, los gobernadores, los principados. Luego los ángeles caídos, dominos, dioses. Luego Leviatán, Lilith, Raad, Behemol, Abadón, dragones, Belcebú, diablos, ídolos, Belial, incubo, sucubo, incubo, Lilith, espíritus inmundos, ídolos familiares, Azazel, demonio. Aquí está todo, hermano, una estrategia visual para que usted pueda entender el mundo espiritual. Sé que esto es mucho. Sé que esto es mucho, ¿cómo le diría? Es mucho material en que tiene que usted rumiarlo. Ruméelo. Por eso es que el mundo espiritual es más real todavía de lo que nosotros podamos visualizar. Y ahí abajo va a quedar toda la enseñanza del Elión, toda la enseñanza del reino de ahí del Elión, para que usted pueda entender cómo vienen estas entidades y todo lo que como el Señor empieza a crear. Todo esto
está en este mismo libro que usted lo va a poder tener, y así también usted va a poder entender más el tema de la reina del cielo. Hoy es un tema, y estas clases lo hemos dado también nosotros en la escuela de liberación, así que para muchos de la escuela de liberación no se van a sorprender, porque ya hemos dado estos temas, ya los manejan, ya saben, y aquí en esta área de lo que hoy estamos enseñando es diferente, porque ustedes están aprendiendo en su presencia, pero hay muchos temas que lo estamos haciendo en la escuela de liberación, y bueno, los que quieran participar ahí pueden hacerlo, que es de una enorme bendición para su vida, y que Dios nos siga guardando. Este es el tema de hoy: la iniquidad o la reina del cielo.